Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora vamos a hablar de lo que son los elementos geométricos, que son la parte fundamental de lo que es la geometría en lo que es las matemáticas. Entonces, el fundamental de todos es el punto, así de simple. Entonces vamos a explicarlo en este aspecto. Un punto, ¿vale? Es el elemento inicial. El punto es un elemento que es adimensional. ¿Esto qué quiere decir que es adimensional? Que evidentemente el nombre lo dice, no tiene dimensiones, es decir, no tiene longitud, no tiene volumen, no tiene área, pero al final de cuentas lo que sí tiene es que describe una posición en el espacio. O sea, no es físico, pero describe una posición en el espacio. Entonces lo escribimos así, pero describe o indica una posición en el espacio. Eso es el punto. Ahora vamos a hablar de otro de los elementos. El siguiente elemento, así de simple, es lo que es la recta. O lo que es una línea, también lo podemos llamar. Esto se puede definir simple y sencillamente como una sucesión continua e indefinida de puntos. Sucesión continua e indefinida de puntos, pero en una misma dirección o dimensión. Ahorita explicamos por qué, ¿sí? Es una misma dimensión y no tiene un principio y un fin, de ahí que se hable que es indefinida, es decir, no tiene un principio, no tiene un fin. Lo vamos a explicar de esta manera. Si yo empiezo por un punto y a este le sigue sucesivamente otro, es decir, otro punto por acá, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, al final de cuentas, conforme vayamos nosotros alargando esta sucesión de puntos, nos generará lo que es una recta. Entonces, bueno, hablamos de que no tiene un principio y no tiene un fin. ¿Por qué razón podrán decir, bueno, es que aquí inicia y aquí termina? Bueno, aparentemente, pero no es así en realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos nosotros precisamente a ubicar lo que son algo que se llama segmento. Y lo que es un segmento de recta. Es decir, aquí ya tenemos un principio y un fin. ¿A qué nos referimos con esto? Que un segmento, este es un segmento, no es otra cosa más que un fragmento de recta. Un fragmento de recta. Bien, a eso nos estamos refiriendo con lo que es un segmento. Bien, segmento de recta también se le puede llamar. Este sí ya está definido. Bien, el siguiente elemento, vamos a hablar de lo que es un plano. Vamos a ponerlo de esta manera, ejemplificarlo de esta manera. ¿Y qué es un plano? Un plano es una figura de dos dimensiones. Es decir, aquí sí ya podemos hablar de área. Y este está definido por una infinidad de puntos. Y bueno, tenemos más elementos geométricos. Pero dentro de este plano, nosotros podemos encontrar muchos puntos por dentro. Otro de los grandes elementos de la geometría, estamos hablando de lo que es el plano cartesiano. Bueno, en este caso vamos a poner que el plano es una figura de dos dimensiones. Así de simple. Entonces, hablamos de lo que es el plano cartesiano. En este caso nosotros podemos hablar de un plano como esta forma, pero bueno, un plano cartesiano lo veíamos en geometría y es muy común que lo estemos viendo de esta manera, como que tenemos el eje de las X, de las Y, un origen, y bueno, estamos hablando del cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, y bueno, nosotros podemos ir definiendo todo esto, pero el plano cartesiano nos ocupa otro tema, entonces grabaremos otro video
donde explicaremos todos los elementos de lo que es un plano cartesiano. Y ya explicaremos por qué se llama cartesiano, ¿no? O sea, es en honor a un gran matemático. Pero bueno, siguiente elemento geométrico que vamos a trabajar nosotros, en este caso estamos hablando de lo que es el ángulo. Vamos a definirlo así, vamos a poner aquí un puntito y vamos a poner ahora un fragmento. Entonces, una flechita ondulada es un semigiro. Entonces, definimos lo que es un ángulo. Un ángulo en palabras simples, ¿sale? En palabras simples es la abertura comprendida entre dos rayos o lados, también se le puede llamar. Esa es la abertura. Entonces, un poquito más formalmente, hablando de un ángulo, se denomina como la amplitud de lo que es una rotación o un giro rectilíneo. Amplitud de rotación perdón, aquí vamos a corregirle, o giro rectilíneo. Pero bueno, aquí el ángulo tiene también una pequeña característica. Si el ángulo es en el sentido, bueno, o el giro es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el giro se considera, o el ángulo en este caso, se considera positivo. Si por el contrario es a favor de las manecillas del reloj, entonces el ángulo o el giro se considera negativo. Y hasta aquí son los elementos geométricos básicos. ¿Nos podemos encontrar más? Claro que sí, muchos más, pero los básicos son estos. Y vamos a encontrar más elementos. Todas las figuras geométricas y demás tienen su origen siempre a partir de un punto. De aquí tenemos todo esto. Quiero aclarar otra cosa. La recta es una sucesión continua e indefinida de puntos en una misma dirección. No forzosamente tiene que ser forzosamente recta tal cual. También podríamos tener una sucesión de puntos que nos fuera formando lo que es una línea curva, es decir, esto. Entonces también podríamos considerarlo de esta manera, como una sucesión de puntos. Ya después hablaremos también en otros videos de lo que son los lugares geométricos, y hablaremos de eso más adelante. Pues te agradecemos mucho que hayas visto este video. Por favor, suscríbete, recomiéndanos, comenta si te gustó, qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría que publicáramos, qué otros videos te gustaría que hiciéramos. Y pues bueno, te agradecemos enormemente tu visita, bueno, tu vista a este video. Y pues te enviamos un saludo. Cuídate, Maturabo 81, hasta pronto.